Toronto, en Canadá, egresando en el año 2013. Acá en nuestro medio ha tomado responsabilidades académicas y de gestión muy importantes. Es el director del Magíster de Salud Pública, el subdirector de investigación de nuestra escuela, y estamos muy contentos también de que recientemente ha sido promovido a profesor titular de la Universidad Católica. Sus líneas de investigación en epidemiología social, ciencias de implementación, evaluación de servicios de salud, salud mental en la atención primaria, y lo que nos va a presentar hoy día, estigma y salud. Así que, con mucha alegría, damos la bienvenida al profesor Zapaz, quien va a realizar una presentación, y luego tendremos espacio para preguntas y comentarios de los presentes. Muy bienvenido. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a ser parte de este espacio, que busca de alguna manera nutrir desde la investigación y desde el trabajo en terreno también el espíritu y el desarrollo de la salud pública a nivel local y también global. Gracias a Angélica también porque estaba ahí detrás de los detalles del seminario. Como contaba Claudia, yo trabajo en la Escuela de Salud Pública y también en el Departamento de Medicina Familiar, y mis temas generalmente han estado más centrados en el mundo de la atención primaria. Una de las áreas que más desarrollo es el de evaluación de implementación de programas y servicios, pero hay otra que se fue dando en el tiempo, como les voy a contar ahora, y que tiene que ver con el trabajo de salud mental en la atención primaria y específicamente este elemento que es el del estigma. Y probablemente es poco común, yo creo, en estos seminarios hablar de un tema como este, entonces yo les voy a contar un poco más la historia, la dinámica, cómo se fue dando. Seguramente unos pocos de ustedes están interesados realmente en el tema de estigma, pero ojalá se motiven otros y sobre todo puedan ver quizá cómo algunos de los aprendizajes de esta historia, que es colaborativa, que no es mía solamente, sino que es también de muchas personas que han ayudado a construir un camino, también les pueda servir como para potenciar otras líneas de desarrollo que son importantes en la salud pública. Entonces vamos a hablar del estigma en la salud mental en servicios de salud, específicamente cuáles son esos desafíos de investigación. Tenemos dos objetivos principales, es contarles esencialmente una síntesis, porque es una investigación bien larga de lo que ha sido este trabajo, y poder compartir algunos aspectos innovadores que quizá ustedes no se imaginan mucho respecto a cómo una investigación que está más conectada con el mundo de los servicios, con la gente, de alguna forma también innova y va creando conocimiento que se puede aplicar. Estigma y discriminación. Vamos a hacer un mini resumen sobre de qué se trata el tema, pero esto pudiera ser muy largo, hay mucho que hablar sobre los conceptos. Pensemos desde la experiencia de ustedes, ya no solamente ahora como investigadores o académicos, estudiantes, sino también como personas, qué significa este concepto del estigma y la discriminación, cómo lo han enfrentado en su vida, quizás han sido parte del problema, a lo mejor han sido parte del desarrollo de respuestas para enfrentar esto. A veces cualquiera de nosotros se ha podido sentir quizá discriminado o estigmatizado en alguna situación en particular, y imaginemos este tipo de personas. Por ejemplo, aquí hay una que significa, que representa cómo te sientes en relación a ella, o esta otra persona, su imagen. Estas son todas imágenes creadas con inteligencia artificial. Entonces no son personas reales. Sin embargo, igual algo les va diciendo cada una de estas imágenes y les va tocando alguna fibra quizá más cognitiva o a lo mejor más emocional. Personas de distinto tipo, no estamos hablando de simplemente imágenes creadas por inteligencia artificial. Van viendo quizá algunos contextos, eventualmente consumo de sustancias psicoactivas, que es parte también de lo que nos toca trabajar. El mundo adolescente muchas veces también estigmatizado, la pena, el dolor que sufrimos o sufren muchas personas en el día a día. Entonces, como pasé esto algo un poquito más entretenido, Angélica me autorizó a compartir un video como para conectarnos un poquitito más con la parte emocional. Si se pueden apagar un poquito las luces, por favor, y vamos con el video. Dura como 25 minutos, no, dura 3 minutos. Ahí vamos. La de adelante. Es fácil clasificar a la gente. Estos somos nosotros y estos son ellos. Los que ganan mucho y los que ganan lo justo.
aquellos en quien confiamos y aquellos que siempre tratamos de evitar. Los nuevos y los que siempre estuvieron ahí. La gente de los pueblos y los que nunca vieron una vaca. Los religiosos y los seguros de sí mismos. Aquellos con quien tenemos algo en común y aquellos con los que no. Bienvenidos. Hoy voy a haceros unas preguntas. Puede que algunas sean un poco personales, pero espero que puedan responder con sinceridad. ¿Quién era el payaso de la clase? ¿Quiénes son padres adoptivos? Y de repente somos nosotros. Los que creemos en la vida después de la muerte. Los que hemos visto ovnis. Y todos a los que nos encanta bailar. Los que hemos sufrido acoso. Y los que hemos acosado a los demás. Y luego estamos nosotros, los afortunados que tuvimos sexo esta semana. A los que nos rompieron el corazón. Y los que estamos locamente enamorados. Los que nos sentimos solos. Los que somos bisexuales. Y los que reconocemos el coraje de los demás. Los que hemos encontrado el sentido de la vida. Y los que hemos salvado vidas. Y entonces, estamos todos nosotros, que amamos el mundo. Así que es probable que haya más cosas que nos unen de las que pensamos. Bien, este es un video que se hizo en Europa. Obviamente las caras son un poco distintas y a veces es más fácil así cuando uno ve como otras culturas, otras realidades experimentando quizás dinámicas relacionales parecidas a las que podemos tener entre nosotros. Y seguramente se sintieron conectados con alguna de las personas o con los grupos, entre ellos estaban también los profesionales de la salud por ahí, varios de nosotros que también somos parte de ese grupo. Finalmente, estamos hablando de un grupo amplio de personas que interactuamos, ¿cierto? Y que podríamos encontrar ahí el estigma. Y el estigma esencialmente es, de manera simplificada, un término que viene hace mucho tiempo, que ya se usaba antiguamente para identificar a alguien que estaba como, entre comillas, considerado manchado, distinto, que de alguna manera se consideraba que moralmente era inaceptable y se le aislaba progresivamente. Esto imagínense ya de la antigua Grecia en adelante y mucho antes también, pero las definiciones actuales de estigma marcan mucho más fuerte también lo que es el proceso de estigmatización. Esto no es solamente un acto, sino que es un proceso social que hay detrás, y definiciones más recientes también marcan fuerte la experiencia de la persona que sufre el estigma. Cualquiera de nosotros, de ustedes que quizá en algún momento han enfrentado eso. Entonces estamos hablando de un tema que es súper humano, y cómo llegamos entonces a hablar de investigación frente a esto, cuando me están mostrando unos videos, unas cosas, es porque de alguna forma en la práctica profesional esto se va dando, uno lo puede ir identificando en el día a día, y en el caso mío en particular me tocó estar varios años en Canadá trabajando en el Centro de Adicciones y Salud Mental de Ontario, donde interactuábamos haciendo, principalmente yo era como coordinador de proyectos de capacitación, y nos tocaba entrenar grupos en distintas partes de América Latina, incluyendo también Chile y en Canadá. A mí me tocaba coordinar y a veces quizá dar una sesión, pero veía como la logística, invitaba a los profesores en ese tiempo, y además estaba a la par haciendo el doctorado.
Y en ese proceso notábamos que generalmente cuando invitábamos a los equipos de atención primaria a participar en estas capacitaciones, porque era nuestro foco fortalecer las competencias de salud mental en los equipos de atención primaria, que eran equipos interdisciplinarios, notábamos a veces cierta barrera. ¿Por qué van a hablar de esto hoy día? Nosotros realmente no tenemos que ver con las adicciones, ¿por qué si somos un centro de salud vienen a hablar de eso? Y ahí entonces notábamos que había desconocimiento, quizá desde el pregrado, pero también había muy probablemente estigma. Y esto además, para todos los que estábamos más vinculados al mundo de la salud mental, no es nuevo, generalmente en los talleres de salud mental algo de estigma se habla, pero en este caso estigma y equipo de atención primaria, empezamos a decir, bueno, que tal vez hay que hacer algo en eso. Se hizo un seminario bien bonito, imagínense año 2009, hace algunos años atrás, invitamos expertos, se trabajó sobre eso y se concluyó que era un gran tema, pero que había muy poco de conocimiento, de investigación en eso, y por tanto había como un camino por desarrollar. Y ahí empezamos a trabajar en un tema que hoy, si ustedes por ejemplo ven la revista Lancet, ellos tienen una comisión específicamente para enfrentar el estigma y la discriminación en salud mental. O sea, hoy se habla muchísimo más de esto, sobre todo la gente que está más vinculada a estas áreas. Ahora, el estigma, de manera simple, en general, si ustedes ven aquí los determinantes de la salud, ven arriba el impacto que tiene, consideran los problemas de salud mental, de consumo de sustancias como un continuo, los problemas concurrentes. ¿Dónde está el estigma ahí? Esencialmente está ahí, en el centro, y es un problema muchas veces mayor aún que el mismo desafío de salud mental o de la adicción que la persona enfrenta en una sociedad. Entonces estamos hablando de un tema que se da en una dinámica relacional entre personas y claro, uno dice, bueno, nosotros eventualmente los profesionales de salud podemos estigmatizar, pero a veces también ese profesional de la salud está en un contexto donde es estigmatizado. Por eso que en general incorporamos imágenes como esta, donde uno puede ser a veces la persona que estigmatiza, pero también podemos ser estigmatizados y en ambas situaciones es importante poder abordar el problema. Para quienes tienen más interés conceptual, hay todo un desarrollo de esto, pero esencialmente el estigma se da en torno a la ignorancia, a cuando hay ciertas reacciones emocionales. Si ustedes piensan cuando van en la calle, ven a alguien y quizás sin saber nada, tienen naturalmente ciertas reacciones, etiquetamos, se generan estereotipos que son creencias, actitudes y finalmente conductas que discriminan, conductas que afectan los derechos humanos de esas personas, de cualquiera de nosotros también. Entonces está la población general y un grupo que tiene una condición, por ejemplo VIH, un nivel socioeconómico, que tiene eventualmente algún género en particular, que tiene un problema de salud mental, un consumo de drogas como pasta base, por ejemplo, que es muy frecuente en Chile, cannabis, etcétera, y ahí está interactuando y se da esto en una diferencia de poder, en un contexto sociocultural, y vamos teniendo entonces el estigma. Y sobre ese desafío, donde están también involucrados los medios de comunicación, tenemos a los servicios sociales y de salud, donde está el sistema de salud, donde está la atención primaria, y ahí entonces pareciera que había algo que se podía hacer. Hay varias tipologías de estigma. Este es un cuadro que fue preparado por Paola Velasco, que está aquí, quien ha trabajado hace mucho tiempo conmigo, a quien además agradezco especialmente. Está desde el primer Fondesit, estamos trabajando en conjunto como coordinadora de proyecto. Voy a pasar un poquitito más rápido eso. Ahora, esto suena interesante, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, yo lo encuentro que es desafiante, ¿cierto? Es triste por una parte, pero también es apasionante el poder hacer algo para enfrentarlo, reducirlo, prevenirlo, y como investigadores o investigadoras podemos levantar conocimiento nuevo que nos ayude a avanzar en ese camino. Y uno de los desafíos de la investigación en esto es cómo lo medimos, una cosa que es tan abstracta, que tiene que ver con la cultura, con el medio social, cómo vamos y lo medimos. Obviamente está todo el mundo cualitativo, pero nos gustaría tener también un instrumento, aplicar, por ejemplo, en esta sala un cuestionario, si tenemos estigma 15 de 50, y después de haber trabajado con ustedes por, no sé, en algún proceso bajamos a 10 o a 8. Es como el sueño de poder después tener intervenciones y medir su efecto, ¿cierto? Entonces aquí nos encontramos con un desafío súper importante que era cómo poder medir esto, ¿ya? Entonces, obviamente, y hay a quienes les interesan los métodos mixtos, obviamente es un problema clásico para poder enfrentarse desde esa perspectiva. ¿Y qué sucede con el estigma? Que no solamente tiene que ver, en este caso que estamos tratando, respecto a personas que tienen un problema de salud mental o un consumo de drogas,
sino que esa misma persona también tiene un género, también tiene un nivel educacional, también tiene una historia, por ejemplo, puede haber estado presa, también tiene una historia de otras condiciones de salud, puede tener obesidad, puede tener VIH, cáncer cervicuterino, en fin. Y eso también va a implicar que el estigma que sufre esa persona puede ser distinto, aún teniendo la misma condición de salud mental. Entonces, es complejo, ¿cierto? Y ahí tenemos que considerar eso y no sobresimplificar, decir vamos a aparecer como con un instrumento y listo, sino que hay que hacerse cargo de esa complejidad. Ahora, la evidencia es categórica diciendo que en los servicios de salud, en los servicios sociales en general, me refiero en educación, me refiero, por ejemplo, en servicios donde las personas buscan acceder para una vivienda, incluso un nuevo empleo, se da el estigma. Eso está más que demostrado, por lo tanto yo no me voy a quedar ahí. Y que los profesionales tenemos ese desafío doble. Podemos a veces, sin darnos cuenta, ser quienes estigmatizamos, pero al mismo tiempo podemos ser también quienes cambiamos, modificamos, podemos ayudar a que haya un ambiente mucho más pro a la recuperación. Esto para contarles, y también esta presentación está basada también en otras que hemos ido haciendo en el tiempo. Esto fue un seminario bien bonito en la Universidad de Concepción el año pasado. Ahí está la investigadora Pamela Grandón, que hoy día es parte de nuestro nuevo Fondesit, a quien agradezco. Y hubo en ese momento también una persona invitada de Canadá que había estado justamente trabajando en el desarrollo de los instrumentos para medir estigma. Entonces fue algo bien interesante. En la Universidad de Talca también en general es un tema que llama la atención. Este, por ejemplo, es un encuentro de estigma en Arica, con mucha gente. A veces participan estudiantes, otras veces profesionales de la salud. Tocó en alguna ocasión uno en que había gente como del mundo empresarial, de las universidades, porque si uno lo empieza a trabajar se da cuenta que es algo que está entre nosotros y que hay mucho por hacer en todas partes y en general, afortunadamente, hay más interés en este tema en el último tiempo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la atención primaria? Imagínense, la atención primaria es el lugar donde la mayor parte de las personas acude a buscar servicios de apoyo y se encuentra con un equipo profesional, interprofesional, a veces con psicólogo, otras veces no, y más allá de la profesión de origen de estas personas que podemos estar ahí eventualmente ofreciendo un servicio, esas personas son parte de la misma sociedad que estigmatiza, que discrimina, y ahí está. Y la persona llega muchas veces a su primera consulta afectada por algún problema específico de salud mental y se encuentra con alguien que muchas veces no tiene bien las competencias desarrolladas para poder acogerlo, tratarlo o incluso diagnosticarlo, pero además, lamentablemente, muchas veces se ve discriminado. No, esta es la persona que viene siempre, el policonsultante, me tiene cansado. Y en fin, hay muchos ejemplos que ahora no los voy a contar, pero en público, pero de cuando yo me estaba formando también en medicina, o muchos de ustedes seguramente en sus carreras, cómo vio que eran tratadas personas que eventualmente eran como quizá cualquiera de ustedes o como cualquier familiar hoy, y que eran denigradas en el trato y en la forma en que se les calificaba, con ciertas etiquetas, ¿ya? Afortunadamente eso ha ido cambiando, hemos ido mejorando, y todos a veces sin darnos cuenta hemos sido quizá parte también, o podemos seguir siendo parte del problema. Ahora, para responder mejor a los desafíos de salud mental, se ha venido incorporando una estrategia de fortalecer la salud mental en atención primaria, que estos equipos se sientan mejor preparados, tengan más herramientas, tengan tiempo disponible, y eso está súper bien, y yo creo que hemos avanzado mucho, pero al mismo tiempo, si no incorporamos alguna estrategia para reducir el estigma, puede que no sirva tanto, que sea menos eficiente el esfuerzo que se está haciendo en términos de recursos. Ahí tienen la atención primaria, donde buscamos apoyo muchas veces en nosotros mismos, otras veces en su gente más cercana, su familia, y aquí ya aparece la atención primaria, y obviamente arriba en la pirámide ya son servicios más especializados. Ahí está el estigma. Entonces, este desafío, donde hoy se está invirtiendo mucho a nivel global, integración de la salud mental en la atención primaria, hoy enfrenta no solamente el déficit de recursos, que siempre va a estar, o ojalá se vaya reduciendo, pero se encuentra con esto. Hacemos protocolos, MHGAP, que es un programa global de protocolos y de estrategia basada en la evidencia para abordar estos problemas, y está ahí el estigma en la mitad. Ahora, entonces trabajemos con los profesionales de la salud, la comunidad, hay que trabajar bien con las personas, pero al mismo tiempo hoy, y este es un desafío que hemos notado más, yo creo en el último tiempo quienes trabajamos en esto, los equipos de salud están sobrecargados. Los equipos de salud están muchas veces poniendo medios para poder defenderse de su propia población, que se han escuchado en la noticia muchas cosas.
qué tipo de, si se ponen detectores de metales, si vamos a poner de alguna manera en la farmacia una reja para que no tengamos riesgo. Y al mismo tiempo el mensaje nuestro es, bueno, tratemos de acoger la diversidad, todo esto se puede avanzar. Entonces estamos frente a esa disyuntiva hoy de ser realistas y no plantear esto como un sueño, una burbuja de un mundo académico que sueña con lo perfecto, y también ver cómo los equipos de salud también están sufriendo a veces violencia, lamentablemente, de sus propios usuarios. Hay harto de esto, es un temazo que está saliendo también en general. Evidencia internacional sobre estigma en la atención primaria hay mucha, no los aburro con eso. Y también lo interesante es que existen posibilidades para intervenir y reducir el estigma, incluso en estos profesionales más viejitos, sobre 25 años, que eventualmente estamos trabajando, y ya estigmatizamos. Ya no pasó que en la primera infancia tuvimos una educación más inclusiva, en fin, que sería lo ideal, ¿cierto?, invertir ahí, en la educación temprana, en los pregrados, pero nosotros estamos pensando en iniciativas para la gente que ya está trabajando en los servicios. ¿Por qué? Porque no podemos esperar, no sé, 30, 40 años que haya un recambio y apostar todo como en la primera infancia, mientras tanto las personas que se atienden siguen sufriendo a partir de esta barrera. Para quienes tengan interés y seguramente en la discusión, dentro de las intervenciones que funcionan, que están basadas en la evidencia para reducir el estigma, está todo lo que tiene que ver con el contacto, o sea, educación basada en contacto, que significa que en vez que estemos hablando, no sé, con alguna experto sobre el estigma, haya alguien que está vivenciando algún problema de salud mental o alguna adicción, que está en una situación de estabilidad, que está bien, comparte su experiencia, y los profesionales de la salud muchas veces despiertan a eso y tienen un proceso mucho más reflexivo y menos cognitivo para avanzar en sus cambios, que son bien profundos, ¿ya? Eso está basado en la evidencia. Obviamente hay que entrenar a la persona y todo un contexto para hacerlo bien, que después lo podemos hablar. ¿Dónde intervenir? Muchísimas opciones, ¿cierto? ¿Por qué mejor no cambiamos las leyes, las políticas? ¿Por qué no trabajamos con las policías o el sector educacional? Perfecto. ¿Por qué no trabajamos, por ejemplo, con los empleadores cuando hacen sus entrevistas de trabajo, etcétera? Por supuesto. Pero, ¿qué es importante? Que cuando uno hace investigación también se haga cargo de cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son nuestras limitaciones de donde estamos. Pues uno quiere cambiar el mundo, o por lo menos yo todavía sigo queriendo cambiar el mundo, pero también tenemos que ser como realistas y decir, bueno, ¿dónde estoy? Entonces yo y nuestro equipo ha apuesto por los servicios de salud, pero sabe que todo esto afuera está ocurriendo, que en el trabajo clínico muchas veces, imagínense, en el trabajo a veces psicoterapéutico, puede que haya incluso acciones que no necesariamente ayuden a la persona a lidiar mejor con el estigma. Al revés, muchas veces, en las propias familias. A mí me tocó, no sé, en Brasil ver casos, por ejemplo, de una persona que tenía con adicción, estaba encadenado. Hay muchas situaciones que son muy difíciles, entonces, bueno, hay que ver dónde podemos trabajar y también comprender un poco por qué la gente a veces actúa o actuamos negativamente, no solo por querer, entre comillas, hacer el mal, no es ese el fondo. Muchas veces no se da cuenta la gente ni el profesional que lo está haciendo, pero podemos dañar, ¿cierto? Ahora, en la línea de qué hacer, está todo mucho más centrado en lo que se llama la recuperación, que es como más lo positivo, trabajar en la inclusión, en los procesos de tratamiento, en la prevención, en fin. Entonces, bueno, hay harto que hacer en este sentido para ir cambiando eso. Entonces, ahora la idea es poder resumirles un poco con proyectos más concretos cómo se fue dando esta investigación. Esto parte en Canadá a partir de la experiencia de trabajo con equipos de atención primaria, o sea, un problema concreto, no fue un invento, a ver qué podemos hacer para investigar, cómo nos conseguimos un fondo, cómo nos hacemos famosos con un fondo. No, esto se daba por la realidad del trabajo cotidiano con los equipos de salud. Y ahí surge un fondo bien pequeñito inicialmente, trabajamos con 3 centros de atención primaria en Toronto, y luego tuvimos la posibilidad de tener un fondo más grande para trabajar, luego algo en Perú y el proceso que se ha venido dando en Chile. Este es CAMH, que es una institución muy grande, Centro de Adicción y Salud Mental de Ontario, tiene establecimientos ambulatorios, pero también hospitalarios, y este era el jefe de ese tiempo en Canadá con quien trabajamos en la Oficina de Salud Global, y Siricha, con quien también trabajamos. Los fondos que conseguimos, los 3 primeros centros, y finalmente se logra caracterizar el problema del estigma en estos 3 centros de salud comunitaria,
se logró también identificar oportunidades para hacer una intervención, se revisó la evidencia y se generó una intervención, ¿ya? Que también podemos discutir cómo es la intervención, pero tiene 5 componentes. Obviamente también incluye la educación basada en contacto, incluye mucho de comunicación y tiene un componente bien bonito de arte, ¿ya? Donde interactúan profesionales de la salud y también usuarios, usuarias, en una dinámica para revertir el estigma. Acá está parte, por ejemplo, de cómo los profesionales de la salud interactuaban con usuarios, las obras de arte que hacían. Aquí tienen, por ejemplo, un usuario que trabajaba en CAMH, porque ahí está la posibilidad de trabajar formalmente como en ese rol, como de usuario con experiencia, que compartía su experiencia y trabajábamos como mano a mano en los seminarios. Equipos de atención primaria, imagínense. Finalmente se avanzó, tuvimos la posibilidad recién el año pasado, costó un poco llegar a publicar esto como a nivel del estudio grande, y ya el año pasado se publicaron los resultados, y en general es una intervención que ayuda a reducir el estigma, pero obviamente es un efecto limitado, pero importante. O sea, no reduce el estigma en un 50%, son valores que probablemente van entre el 3 y 10% más o menos de reducción en los niveles de estigma. Luego pudimos avanzar en el trabajo en Perú. Existen fondos de salud global, en este caso de Grand Challenges Canada. Se postuló y se hizo un trabajo en Lima. Acá hay personas que conocen, como Fernando Poblete, que es parte del equipo también del Fondesit. Conoce a Inés Bustamante, que es nuestra contraparte en Perú. Y ahí se hizo un trabajo un poco más estratégico, si bien siempre era con los equipos de atención primaria, de discutir y conversar con los tomadores de decisión. Yuri Cutipé, que está a cargo de toda la salud mental en Perú y que era muy receptivo a estos temas, entonces, como desde la investigación, podemos ir incidiendo en la política pública, a veces apoyando, a veces ellos necesitan algunos datos que les den fuerza para poder avanzar en una dirección adecuada, y nosotros tratábamos de ayudarles en eso. En el caso de Perú, un sector muy, muy pobre, que es Lima Sur. Y luego pasaba en Chile, me tocaba a mí volver desde Canadá. Este tema es un poco abstracto, el tema, ¿cierto? Uno no piensa todos los días antes de acostarse a ver cómo reduzco el estigma en la atención primaria, ¿cierto? Entonces, ¿cómo armamos una agenda de investigación en esto? Porque al final en esto tenemos que trabajar juntos, ¿cierto? No voy a estar yo ahí investigando solito, tratando de resolver el mundo, tenemos que hacerlo en conjunto, con las competencias de otras personas también. Entonces, hubo todo un proceso inicial para armar un equipo, y ahí tener un equipo bien interdisciplinario, en que hay algunos de nosotros, que a quienes agradezco, les mencioné a Fernando Poblete, está Luis Villarroel, que ayuda en toda la parte más bioestadística, está Paulina Bravo de la Escuela de Enfermería en su tiempo, Marcela Aracena de la Escuela de Psicología, y también tenemos a Franco Mascayano, Rubén Alvarado, que es un psiquiatra de la Universidad de Chile, la Universidad de Valparaíso, que ha estado. Pero detrás de eso, muchas otras personas que están ahí, también agradecemos formalmente. Dimos el impulso inicial de poder hacer algo aquí, y no sé muy bien cómo, porque uno quiere investigar esto, pero otra cuestión es conseguirse los fondos, y tuvimos la posibilidad de partir con un fondo regular en esta investigación en ese tiempo, 2016. Ahí está el equipo un poco más de cerca para que vean quiénes estaban ahí. Y el proyecto inicial, esencialmente lo que buscó fue caracterizar el fenómeno. Íbamos a hacer exactamente lo mismo que en Canadá, lo mismo que se hace en Europa, en un centro de atención primaria en Doñihue, en un centro de atención primaria en Puente Alto. Era ese el trabajo, entonces ¿por qué vamos a investigar si sabemos que existen intervenciones? Este fenómeno es claramente sociocultural dependiente, y la realidad puede ser distinta. Lo que hay detrás, los conceptos son similares, pero ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo hacemos una intervención que funcione? ¿En qué horario? En fin, necesitamos contrastarlo con la realidad. Entonces dijimos, mira, en vez de tirarnos como en Perú, que tuvimos la posibilidad, nos lanzamos y fue bonito también, pero no teníamos un diagnóstico de base, dijimos, no, acá en casos chilenos tenemos que tener una línea de base. Vamos a ir a explorar y ver realmente qué pasa con el estigma, ver qué quieren los equipos de salud, cómo podríamos hacer algo en ese sentido. Y uno de los puntos, fíjense aquí, era adaptar también y validar un instrumento. ¿Con qué íbamos a medir aquí si no teníamos instrumento? Íbamos a agarrar cualquiera, no, mira, aquí apliquemos el puntaje, estamos listos. No. Entonces tuvimos que hacer un proceso de adaptación cultural y validación del instrumento que parte también por mirar lo que ya existía en ese tiempo en América Latina. Trabajamos con 34 CESFAM,
Imagínense 34 CESFAM en todos estos servicios de salud del país. Se hizo un estudio cuantitativo bastante grande, pero esencialmente para eso era el financiamiento. En este caso no era para una intervención, era para caracterizar el fenómeno, identificar oportunidades, validar instrumentos. Y ahí 856 profesionales de la atención primaria respondieron a la encuesta, nos ayudó a validar. También usuarios, porque en esto muchas veces se mide solamente en los profesionales, pues como lo más fácil, midamos aquí, la mayoría quizás son profesionales, estamos listos, este nivel de estigma. Pero ¿qué pasa con la gente que sufre el estigma? ¿Por qué no vamos y le preguntamos a los usuarios? Y ahí está. Que es más desafiante, había que evaluar su capacidad de consentir, si había algún problema de salud mental que estuviera desbordado, había que también ofrecer apoyo y acogida, en fin. Pero se hicieron 507 encuestas y afortunadamente en Chile ya teníamos instrumentos que estaban validados. Entonces no había que validar un nuevo instrumento, lo cual facilitaba mucho la cosa. Y obviamente, como esto era método mixto, nos fuimos por incorporar también la onda de los grupos focales, las entrevistas, y tanto a usuarios como a equipos de salud. Entonces tenemos en ese Fondesit ambas visiones, el que sufre eventualmente y el que lamentablemente quizás está ejerciendo el estigma o está haciendo un buen modelo. Esto también para nosotros hace un esfuerzo, a veces nos cuesta harto por el tiempo, ir publicando, ir dejando huella de una línea de investigación. Por ejemplo, no es la validación del instrumento, esta es la adaptación transcultural de un instrumento para medir estigma, que tenía dentro además varios instrumentos, uno inglés, uno canadiense, en fin. Y después pudimos avanzar en validación de instrumentos también, ¿ya? ¿Qué decirle de los resultados? No nos vamos a detener en eso, pero ¿qué creen ustedes? ¿Que encontramos estigma o acá no había estigma en Chile prácticamente? Encontramos estigma, evidentemente pudimos ver algunas diferencias de subgrupos. En general parece que el estigma era un poquito más fuerte respecto a personas que consumían sustancias versus las personas que tenían, por ejemplo, una esquizofrenia. Este fue un artículo que está publicado en la revista Atención Primaria Española, que es bien simple, pero que muestra un poquito ese elemento. Algunas de las citas de las personas, para que ustedes vean estos dos mundos. Esto surge lo quali, tenemos lo quanti, que después, que tenga interés, podemos ver con más detalle, pero miren el lo quanti. Esto dicen los usuarios. Claro, si uno tiene un problema es porque tiene un trauma. Nunca me mira a los ojos. Nunca tienen horas, mucha gente, hay pocos psicólogos. Cuando hago show, me dan el cambio de cita, o sea, le dan otra hora. Y miren a los profesionales, estos obviamente son algunos profesionales, algunos usuarios dicen, los pacientes de salud mental son complejos, los de salud mental me cargan, tienen poca adherencia o cuando se siente bien, deja el tratamiento. Él sabe que es ganancial, por eso es agresivo. Entonces son todas nuestras creencias que además fueron muy sinceras en compartirlas y tenemos también varias citas positivas para que no se depriman con eso. Yo lo que les decía, el interés que a veces causa este tema, el auditorio, uno de los auditores principales en Medicina Norte de la Universidad de Chile, mucha gente, muchos estudiantes, un gran interés y participó gente también del mundo de la comunidad, no solamente de la academia. Tuvimos la posibilidad de hacer intercambio internacional, por ejemplo, de estar en Chicago, donde está Patrick Corrigan, que es uno de los investigadores más reconocidos en el mundo respecto al estigma, y también ellos vinieron a Chile. Se firmó, se concretó un consorcio hace un tiempo con el apoyo en ese tiempo también de nuestra actual escuela, pero el consorcio ahora está durmiendo después del COVID, entonces viene el momento de decir cómo todos estos investigadores de América Latina, Brasil, Argentina, etcétera, podríamos avanzar en trabajar en esta línea. Ahora, el paso siguiente era, tenemos esto, tenemos la intervención de Canadá, está publicada esa, sabemos más o menos cómo se hace, ¿cómo podría ser una intervención en Chile? ¿Por qué no hacemos un piloto, lo adaptamos y por qué después no medimos esto, pero bien también, con un clúster randomizado, controlado, en varios CESFAM? Y eso fue lo que hicimos en el segundo Fondesit, ahí está también el protocolo que se publicó y esencialmente los objetivos tenían que ver con eso, estaba esta intervención, buscamos una manera de adaptarla y entre medio aparece el COVID. Ahí estábamos trabajando con CESFAM Control, CESFAM Intervenido, también agradecer a todo el equipo, está Paola, Tamara, todo el equipo investigador que ha participado en esto, Nelson, Carolina Trau, en fin, el equipo de personas que han estado con nosotros. Así que fue difícil y tuvimos que hacer
como una especie de ajuste de protocolo en torno a los desafíos COVID. Imagínense si nosotros queremos medir estigma, vamos a hacer educación basada en contacto, y la gente con su mascarilla, viendo cómo iban a terreno para salvar vidas ahí por el... Difícil, ¿cierto? Y ahí estábamos. Pero eso es investigación en el mundo real. Se fue avanzando progresivamente, hicimos también cambios, por ejemplo, se hizo algunos videos cortos, parte online, encuestas online, no todo presencial, y esta es una reunión bien bonita que tuvimos el 2023, en que vinieron los representantes de los CESFAM, aquí mismo donde estamos ahora, y trabajamos en conjunto. El piloto fue que se trabajaba en el CESFAM Garín de Quinta Normal, y esa fue la imagen del proyecto que ellos quisieron transmitir para sensibilizar. Lo que yo les contaba de arte, trabajan usuarios y profesionales para buscar reducir el estigma. La idea es que haya contacto entre ellos, más que la obra de arte en sí mismo, pero a través del arte todo se expresa. Las emociones, los sentires, las visiones, y los profesionales trabajando de igual a igual, no como facilitadores, sino de igual a igual con usuarios, llegan a obras de arte como esta, como las que se hacían en Canadá. Tenemos algunos videos también que se hicieron, y esto es parte de componente que estuvo trabajando Paola con una artista también que nos ayudó a armar este taller de máscaras, donde ellos expresan el estigma y expresan la recuperación, y después lo comparten en su centro de salud al conjunto. Es una manera bien particular de intervenir, pero generalmente lo que más les gusta a los equipos. Se sienten mucho más entretenidos con esto, se conectan, hablan, en fin. Y este tipo de conceptos son los que salen. En lo positivo, siempre trabajamos como entre la recuperación y lo positivo, y el estigma y todo lo negativo que eso significa. Y más que decir, mira, este grupo somos todos unos estigmatizadores, lo que hacemos, tenemos la oportunidad, avancemos hacia un mundo que esté más cercano a la recuperación, potenciemos esas competencias que tenemos como grupo. Ahí está, por ejemplo, la exposición en uno de los CESFAM, esto también en Canadá que nos tocó presentar. También hay que hacer eso un poco en investigación, pues como compartir con otro grupo de investigadores, conectar, y esto era bien bonito porque era una investigación como donde han participado varios países al final, y hay varios colaboradores también. Y lo último, para ir terminando, es decir, bueno, estamos cerrando esta etapa, los resultados todavía están en proceso, pero en términos de efectividad es bien difícil que podamos demostrarla con todo lo que pasó con el COVID. Desde lo cualitativo sí, pero ahí estamos todavía trabajando un poquito en los análisis, ¿ya? Hay algunas luces positivas, pero obviamente no es tan potente como a uno le hubiera gustado si no hubiese habido COVID. ¿Y qué sucedió? Que en toda esta conversación aparecían los dispositivos de urgencia como otro punto crítico del sistema de salud donde se podría dar el estigma, y se daba el estigma. Esto nos lo dijo Pamela Grandón de Concepción, la persona que les conté que era investigadora en estigma allá. Esto es lo que empezaba a aparecer en la literatura, y también, curiosamente, poca información. Así que decidimos que el siguiente proyecto grande iba a estar centrado en estigma en los sistemas de urgencia del país, que atendían a personas con problemas de salud mental y o consumo de sustancias psicoactivas. El equipo en su base se mantiene, algunos ajustes, algunos cambios que también se van renovando, ¿cierto? Y recordarles nada más que los dispositivos de urgencia son múltiples. No es solamente el hospital, no es solamente el SAPU, que sería atención primaria de urgencia, sino que tenemos todos estos dispositivos, el COSAM, los hospitales psiquiátricos, tenemos los que llaman SAR, el PCR, el PSR, las puestas de salud rural, en fin, donde llegan personas naturalmente en urgencia y se encuentran con profesionales que no siempre están con la mejor disposición a ofrecer ayuda. Y será este un problema, miren cuánta gente se atiende, y esto también lo aprendimos preparando el proyecto. Salud Mental Minsal tiene una reportería que está online como un dashboard, que uno va y mira, y por ejemplo en este caso yo puedo mirar a mayo del 2025 y me aparece cuántas consultas de urgencia hay, por ejemplo, al 13 o 15 de mayo, y van actualizándose. Y aquí ustedes pueden ver más o menos cómo se va dando esa consulta de urgencia, dónde también se atienden respecto a qué edades, claramente el grupo entre 15 y 65 es el más marcado, en qué tipo de establecimientos, fíjense que en los SAR, los SAPU, que es atención primaria finalmente también, el SAPU, es donde más gente se atiende por urgencia en salud mental. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí?
y porque consultan, ¿cierto? De estos, algunos se hospitalizan más o menos el 10%. ¿Ya? Y estos son los diagnósticos más frecuentes, eso es simplemente el número para que se hagan una idea. Obviamente los cuadros de ansiedad, las lesiones autoinfligidas. Imagínense lo que significa una persona que tiene un intento suicida y llega a una urgencia y se encuentra con alguien que no le interesa mucho o que tiene esta barrera del estigma y no la está trabajando. Y ahí está, esa fue tu oportunidad de recibir una atención de calidad. Buscamos evidencia, en este caso es bien incipiente en el mundo, y planteamos nuestro FONDESIT, que esencialmente en esto es caracterizar el estigma, generar una intervención apropiada para ellos y pilotearla. No vamos a tirar el clúster randomizado controlado, que es muy grande y para un estudio de 4 años no iba a ser alcanzable. Así que ahí está el diseño, que es bien importante esto visualmente también compartir cuando se presentan los proyectos, tratar de llevarlo a un diseño que sea visualmente claro y coherente con todo el marco teórico. Ya cerramos con esto. Me pasé un poquito, Ángel, que se quiera disculpa. ¿Estamos bien? Mensaje de cierre un poquito ¿cierto? Cómo seguimos avanzando en este camino, pero sin deprimirnos, que somos todos malos, estamos en una sociedad tan perversa, que quizás puede haber parte de eso, pero hay muchos mensajes positivos. Incluso en la investigación, a lo mejor después, Paola, no sé si quieras compartir algo, o alguien del grupo, mensajes de gente ejemplar, a veces una matrona, por ejemplo, que era considerada por sus pares como un ejemplo, prácticamente iban con las personas que tenían un problema de salud mental a pedir ayuda o consejo, muchas veces más allá del apoyo que siempre pueden dar los psicólogos o un grupo de médicos a veces que está más motivado en esto. Y un mensaje concreto, porque con qué nos llevamos aparte de la investigación, qué interesante, es lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿ya? Está más que trillada la frase que el lenguaje crea realidades, pero pensemos cómo nos referimos a las personas, pensemos cómo lo hacemos, cómo yo lo vivía cuando era un interno y me tocaba escuchar a los profesores de repente refiriéndose, como veíamos a veces en la ficha clínica, no necesariamente de aquí, podría haber sido en otro hospital, en otro lugar también, con siglas que claramente denigraban y muchas veces denigraban especialmente a las mujeres de edad media que tenían síntomas de angustia, que consultaban muchas veces, en fin. Y todo lo que eso significa. Yo no le he mostrado el detalle aquí, pero ¿qué significa en términos de la atención clínica? Peor acceso, y si es que accedes, ¿cómo es la calidad de la atención? ¿Examinan de la misma forma? ¿Se consideran diagnósticos, entre comillas, biomédicos tradicionales? ¿O se asume que todo es por la sintomatología de salud mental? En fin. Entonces, por lo menos llevarnos esa invitación a trabajar con nuestro lenguaje, a ser más conscientes y asumir que podemos ir mejorando de donde estemos. Ya nosotros mismos que trabajamos por años en este tema, seguramente usamos algunas palabras que a alguien le pueden chocar o no le gustan, en fin, y siempre tenemos que ir aprendiendo. En síntesis, hemos compartido un proceso de investigación que identifica el estigma como un problema crítico. Es un problema que es complejo, que hay varios tipos de estigma a su vez. Nos centramos en el mundo de los servicios de salud, sabiendo que hay otros sistemas o subsistemas donde podemos también centrarnos. Entendimos la importancia de los aspectos socioculturales en la investigación en salud pública y les pudimos mostrar una intervención que ha tenido un proceso que es bien bonito, porque como le digo, surge del trabajo cotidiano. ¿Cuándo iba a pensar yo, no sé, cuando salí de medicina que iba a terminar investigando en estigma, que iba a estar en Canadá y que después iba a volver aquí, que iba a seguir habiendo movimiento con el mismo tema de estigma y salud mental en atención primaria, salud mental, atención primaria, que no suelen ser, entre comillas, como lo más, entre comillas, sexy de los sistemas de salud. Ahora se está poniendo más de moda, interesante, pero muchas veces han sido también estigmatizados en el financiamiento, por ejemplo. Entonces, poder hacer investigación en esto ha sido bien bonito para nosotros y ahora poder abrir este tercer FONDESIT regular en una línea que se va adaptando, que va descubriendo nuevos desafíos, ha sido muy bonito y al mismo tiempo implica para nosotros una responsabilidad de poder seguir avanzando. Agradeciendo finalmente al equipo. Aquí hay varios investigadores, bueno, está Fernando, tal vez está Luis quizá en línea, todo el equipo de investigadores que nos han estado acompañando en esto, está Tamara también Arratia, Paola Velasco, que como les dije ha sido un puntual desde el principio, Nelson y Carolina Trau, que han estado también muy de cerca en todo el proceso, y el equipo inicial. Hay muchos profesionales de distintas disciplinas que están aquí, que bueno, no alcanzamos a nombrar a todos quienes han estado, pero que han sido clave para aprender y hacer investigación en salud pública con foco interdisciplinario. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jaime, por este seminario interesante, ¿cierto? Que sin duda tenemos muchas ganas de preguntarte muchas cosas más. Te pedimos que te quedes en el podio porque desde ahí se va a poder escuchar bien y te pueden ver las personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Así que tenemos un espacio en el cual estamos todos invitados, sabemos que están acá académicos, pero también estudiantes de distintos programas, residentes de salud pública, estudiantes del magíster de salud pública, de biología, doctorantes, así que tenemos un espacio para que podamos compartir con el profesor Zapag algunas ideas, comentarios y por supuesto estamos muy contentos de traer este tema, un tema muy importante en el desarrollo de nuestra escuela que apunta mucho a nuestra misión, a nuestros valores, a los principios en los cuales nos estamos proyectando. Así que quisiera abrir entonces este espacio para que podamos hacer preguntas, comentarios, sugerencias. ¿O tienen frío? ¿Ah? ¿Tienen frío? Ya, muy bien. Vamos, se presenta por favor y ahí tenemos otro micrófono, parece. Aquí, No, con micrófono para que te escuche la audiencia que está online. ¿Ya? Adelante. Super, felicitaciones por la presentación, súper buena, muy claro todo. Mi nombre es Franco Valencia, soy alumno del Magíster de Salud Pública y bueno, me quedó una duda respecto a cuáles son los estigmas, si es que los podemos categorizar más comunes. Sí. Bueno, el estigma como más habitual es el que se llama estigma público, que está así como cotidianamente entre nosotros, como en la población en general. Las creencias, las etiquetas que se dan entre nosotros, las formas de discriminación que muchas veces no son tan explícitas, pero que están, es como el estigma público. Después tenemos el estigma estructural. El estigma estructural tiene que ver más con lo macro, por ejemplo, los financiamientos, las leyes que tenemos. No sé si, por ejemplo, están al tanto de la ley Zamudio en su momento, después, por ejemplo, si vienen los financiamientos para la salud mental en Chile, y si se imaginan 20, 30 años atrás, cuál era la importancia que se le da dentro de la canasta de servicios y del financiamiento, cómo eso también va evolucionando en el tiempo. Eso tiene que ver, bueno, a veces con los recursos limitados, las prioridades que también son importantes en otras áreas de la salud, pero también con los propios estigmas. ¿Por qué vamos a invertir en eso si eso es tan común? Todos lo metemos de repente, si es normal, que llore solo. ¿Por qué vamos a invertir en eso? ¿Realmente servirá? O mejor, no sé, construyó otros spam, construyó un hospital. Entonces, ¿cómo logramos un equilibrio? Que ambas cosas son importantes, pero en salud mental cuesta, porque efectivamente hay cierta subjetividad, son fenómenos complejos, es muy frecuente, y también suele normalizarse el vivir con síntomas de manera cotidiana, el tener problemas, también parte de la vida al mismo tiempo. Entonces no siempre tenemos trastornos de salud mental, todos seguramente aquí estamos un poco afectados viviendo algún síntoma por alguna razón, pero el estigma estructural es muy importante. Y el otro tema también del estigma que es muy relevante es el que vive la persona que tiene una condición. Por ejemplo, una persona con depresión, de pronto se expone a su propia familia, que lo mira como extraño, algo le pasa. O, por ejemplo, alguien con esquizofrenia que no siempre viene incorporado en su propio núcleo familiar, porque también es desafiante. Y llega al equipo de salud y el equipo de salud también como que, ya, aquí está la receta, pum, fácil, ¿cierto? Total, estamos tan ocupados como equipo de salud que voy a tener que dedicar 5 minutos más. Si ya es difícil tratar de entender lo que tiene, anotar en la ficha, y yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, vamos. Ya, ese tipo de experiencias que a veces, no siempre, se encuentra una persona como cualquiera de ustedes que a lo mejor tiene que atenderse en algún lugar, van generando quizá internamente esto que se llama el autoestigma, o el estigma también internalizado. La persona empieza a decir, bueno, si, no sé, pues estos académicos importantes que están aquí me miran raro, como yo me he visto, me cuestionan las cosas que hablo, y también en mi familia, a lo mejor quizás puede ser, estoy simplificando un proceso más interno, quizás una razón tiene, entonces mejor ni salgo de la casa, o mejor ni siquiera voy a ir a estudiar un magíster ni nada porque me van a mirar feo, si yo soy distinto, soy raro. Entonces eso se va dando como el autoestigma. Después hay otro estigma más como estigma de cortesía, que es, no sé, ese clásico que pasa, por ejemplo, a la persona que ya trabaja en salud mental directamente y dice, no, este está medio loquito igual porque está hablando del estigma de salud mental, algo le tiene que haber pasado.
O, por ejemplo, no, mira, si en su familia hay alguien así, si su pareja está como un poco, no, seguramente también. Ese es como se llama el estigma de cortesía, ¿ya? Que le toca muy duro a los psiquiatras, a los psicólogos en particular, ¿ya? Esos son algunos, hay más también, no sé si ahora después quieres comentar, pero es bien interesante. Uno tiene que ver más o menos dónde está poniendo su esfuerzo para enfrentar ese tema. Todo eso, el marco teórico conceptual de una investigación es muy importante. Yo aquí no los quise aburrir porque además entiendo que no necesariamente les guste este tema, porque puede que no sea su fuente de motivación principal. Y muchas veces presentamos con gente que está más metida en ese tema o académicos, pero en este caso lo hicimos un poquito más amplio. Muchas gracias, Jaime. Deir, si puedes pasar el micrófono acá a la primera fila, que hay una pregunta, también un comentario. Querido Fernando, ¿te puedes presentar porque la audiencia a lo mejor no te conoce, Fernando? Un momento. Ahí sí. Ahí. Ah, ya. Primero un comentario y después una pregunta más experiencial. Uno, bueno, decir que lo que nos va a decir Jaime, y es que ha sido una persistencia enorme este trabajo, esta línea, ¿cierto? La ha levantado de nada, todo el trabajo que hizo en Canadá, ¿cierto? Y toda la capacidad de trabajo colaborativo que demuestra en los equipos que genera. Eso yo creo que también es un aprendizaje para no solo a los académicos, sino que a las personas que están en formación. Tanto así que hasta me ha movilizado a mí en este tipo de proyectos, que es más difícil incluso. Así que felicitaciones por eso y destacarlo, porque es súper relevante el trabajo interdisciplinario. Y pregunta, más de tu experiencia con la interacción con tomadores de decisiones, aquí en Chile me refiero, ¿cierto? ¿Cuál ha sido tu percepción de la recepción de este tema? ¿Por qué se ve poco en la discusión en general, digamos, en la institucionalidad? Salió el Plan Nacional, ¿cierto?, de Salud Mental y aparece algo de eso, pero no está como transversalmente. ¿Cuál es tu percepción sobre eso y qué falta para poder incorporarlo más en el discurso de los tomadores de decisión? Bueno, gracias, Fernando, por tu palabra. Esencialmente, yo creo que ha habido un proceso que se va dando una mayor apertura. Quienes toman decisiones también están en esta misma sociedad, por mucho que un subgrupo de ellos se dedique a la salud mental. Entonces, igual lidian con las mismas preocupaciones, distancias respecto a este tema. Y por otro lado, es un poco menos evidente. Cuando uno, por ejemplo, hace una canasta de prestaciones, por ejemplo, en atención primaria, hay una nueva estrategia para desarrollar la salud mental en atención primaria, con un conjunto de prestaciones, algunas innovaciones, en fin, que es bien bonito también. Es más fácil, más concreto y al mismo tiempo explicar el financiamiento, decir, mira, vamos a aumentar en un 20% las atenciones de salud mental, vamos a incorporar esta innovación que es muy concreta. A veces es más fácil para el tomador de decisión decir, bueno, invirtamos en eso. ¿Para qué decir cuando se trata, por ejemplo, de abrir una nueva urgencia, un hospital? Son elementos que se visibilizan y que en general tienen un rédito más a corto plazo, más político. En este caso, cuesta decir, mira, vamos a hacer una inversión en el tema del estigma, y uno sabe que eso va a tomar varios años. Pero yo he ido viendo apertura, por ejemplo, en Senda, que trabaja con personas con consumo de sustancias, problemas de consumo, prevención también. Ellos progresivamente nos tocó hace algunos años participar en una licitación para generar un programa de estigma dentro de Senda. Y progresivamente en el tiempo, ellos ahora uno mira, por ejemplo, la estrategia nacional, encuentran en varios lugares, al menos en el discurso, eso, y encuentran también varios momentos donde se entregan a personas, donde de alguna forma tratan los equipos directivos de incluirlos. Si es suficiente, realmente uno quisiera que fuera más rápido, pero es difícil. Ya, me acuerdo en esa situación parte de la discusión de trabajar, por ejemplo, el estigma en drogas en una institución como Senda, que está vinculada al Ministerio del Interior, Seguridad Pública, en fin. De pronto llegar con este discurso y decir, mira, igual hay gente que consume drogas, ¿qué tal si trabajamos para reducir el estigma hacia esas personas? Cuando al mismo tiempo está el discurso del no consumo. ¿Cómo lo baraja? Vamos a hacer una campaña entonces anti-estigma que va a implicar que consumamos, bienvenido. ¿Ese será el mensaje de fondo? Obviamente no. Puede uno tener un buen balance entre lo que significa una estrategia
de reducción del consumo y sobre todo del riesgo de consumo problemático y de dar tratamiento, pero al mismo tiempo que esas personas como sujetos de derecho igual no enfrenten ese estigma. Entonces yo creo que ha ido cambiando así progresivamente, pero es lento, más lento de lo que uno quisiera. Y lo mismo ahora uno conversa con la gente de salud mental o la gente de atención primaria en el ministerio y en general están de acuerdo que esto es muy importante. Ahora cuesta un poco más hacer como inversión concreta, pero se ha ido abriendo mucho más. Lo mismo yo pensaba, imagínense un fondo, necesiten esto, atención primaria, estigma, y además salud mental en un solo proyecto, y quieren que lo financiemos contra todos los otros proyectos que quizás pueden ser muy buenos y están además trabajando temas que son mucho más seductores quizás, que están como en boga. ¿Cuántos temas yo les podría decir ahora que ustedes quizás ponemos título de seminario y entusiasman de inmediato? Porque ya tienen mucho más espacio en la agenda pública. Entonces, ahí hay un trabajo también, yo creo que progresivo, de ir mostrando evidencia. Esto ayuda, la evidencia ayuda a tomar decisión a que se entusiasmen también. Nosotros lo hicimos así, quizás como lento, por eso el primer fondo, así como igual tú sabes, también partimos más como en decidir hacer un buen diagnóstico, tener un instrumento, porque con eso podemos después medir y es más fácil ir a mostrar, en vez de ir a hablar, que no, porque Jaime está hablando, como, sino que ir con evidencia también y con eso ayudar a los cambios en las políticas públicas. Agradecemos esta respuesta y hay otra pregunta más, pero yo ya quería decirle al profesor Zapata que a esta audiencia y creo que a muchos acá nos parece muy interesante y seductor esta línea de investigación. Así que contarte de que tenemos mucha esperanza también de que se está trabajando esto en los sistemas de salud y en atención primaria. Hay una pregunta del profesor Gonzalo Valdivia y luego también yo quiero ponerme a la fila para hacer una pregunta. Pero por favor, los que están acá pueden también preguntar o comentar. Jaime. Mi nombre es Gonzalo Valdivia de la Escuela de Salud Pública. Muchas gracias por la presentación. Tengo la suerte de conocer cómo partió esto. Y te voy a hacer un comentario y lo respondiste. Me hiciste recordar, muchos años atrás, varios colegas de la escuela hemos participado en instancias donde se dirime como pares financiamiento de proyectos. Y yo recordaba la gran dificultad en entonces CONICIT, ANIT, para financiar proyectos de salud pública. Y cuando uno estaba integrando un grupo de estudio, en esa época yo recordaba cosas como las que tú has parafraseado, digamos. Pero tenemos que decidir entre un proyecto de salud pública y un proyecto de ciencia básica. Había una actitud muy discriminatoria, incluso a veces decidiendo parcialmente asignar recursos para uno y otro, con muchos supuestos que en realidad no eran tales. Digamos, los proyectos son de mala calidad metodológica. No, eran quizás mejores que los otros. Entonces, en el campo de la investigación me parece que es un tema muy relevante y en ese sentido quiero reconocer tu persistencia en colocar un tema que cuando tú lo mencionaste en nuestro contexto en realidad para nosotros era muy novedoso y está más presente de lo que uno quisiera. Te quería hacer la siguiente pregunta. Me hiciste también pensar que en el estigma están presentes las relaciones de poder, ¿no es cierto? El foco está en atención primaria y servicio de salud, donde hay alguien que provee y alguien que es un usuario y es atendido. Pero tengo la impresión que a veces se puede producir cierta simetría entre los actores en los cuales se da el estigma. Por una parte, el usuario que percibe, el prestador que percibe en el usuario algunos atributos, características, señales, fenotipos que lo hacen percibir como quizás poco deseable, poco atractivo y con todo el despliegue de malas respuestas que tú comentabas. Pero desde el punto de vista del usuario, también pienso que se deben poder producir ciertas ideas, digamos, y prejuicios en torno a, bueno, tienen una profesión y quizás piensa que tiene capacidad de conocerme más bien de lo que yo me conozco, que sabe esta persona de las condiciones en las que yo vivo, digamos, como para poder intervenir. Entonces me dio la impresión que puede haber como, perdón la expresión, como un fuego cruzado en ambas direcciones, y eso es muy complicado,
porque el prestador o el tomador de decisiones puede tener dificultades en lograr que la cobertura se haga efectiva teniendo la mejor disposición. Yo no sé, en la investigación que ustedes han realizado, ¿han percibido ese juego cruzado, esa intersección, digamos, entre los protagonistas, digamos, del estigma, entre el caso del prestador y el usuario? Y desde la perspectiva de la intervención, ¿cómo se maneja eso? ¿Se privilegia intervenir en uno más que en otro? Me pregunto, digamos, si hay una instancia ahí un poquito más compleja de que abordar. Sí, no, de todas maneras, un muy buen punto. Yo creo que no lo hemos incorporado tan explícitamente así. Sí, hemos sido especialmente cuidadosos en este tiempo, los últimos años, especialmente en no solo idealizar el proceso de atención. Ahora está claramente en boga la atención centrada en la persona, que es muy importante. Y esto también, si se fijan, esto es atención centrada en la persona. Esto tiene que ver con acceso, tiene que ver con inclusión, en fin. Y claramente se da ese prejuicio del otro lado, de quien recibe la atención. Hay una diferencia de poder. Esa diferencia de poder viene del prestador hacia abajo, podemos decir, eso es como lo teórico que dice, por tanto hemos puesto más el foco ahí. Pero es importante mirar ese otro elemento que está planteando el doctor Valdivia, porque también el prestador de alguna forma reacciona a esos mismos prejuicios que puede encontrar del otro lado. Por eso sí, yo creo que en el aprendizaje nuestro posicionamos el tema de una manera mucho más realista y una manera mucho menos idealista respecto a exigirle al prestador que tiene que actuar de una cierta manera cuando también esa persona también ha vivido sus propios traumas, también a veces tiene dificultades con personas que está atendiendo que lo pueden estigmatizar o discriminar. Así que, pero específicamente de esa forma creo que es una manera que se podría explorar un poco más. No sé después si a lo mejor Paola tuvieras como comentar algo adicional sobre ese punto. Yo también aprovechando igual, yo creo que en esto es bueno también ser agradecido de cierto momento. Igual yo, después de estar en Canadá harto tiempo, yo ya no tenía una obligación contractual necesaria de volver aquí. Sin embargo, igual en ese momento las personas que estaban, por alguna razón creyeron, supongo yo, en las cosas que estábamos haciendo y sabían que veníamos con estos temas y se pudo dar la posibilidad tanto en salud pública como en medicina familiar de integrarse y seguir desarrollando esto, porque también fácilmente me dice, ya llegó este tipo, no sé, si hizo su doctorado, bueno, pero que ahora trabaje en esta otra línea. Y esto otro, ya lo que lo haga en su tiempo libre, porque no, y sin embargo igual también agradezco que se haya dado ese respaldo, ese espacio como para que uno pudiera, sobre todo al principio, postular, darse el tiempo para armar equipo, también aprovechando también que está Gonzalo, Claudia, me imagino la gente de medicina familiar también. Muchas gracias. Yo voy a hacer mi pregunta y sigo. Quería preguntarte, Jaime, en relación a los trabajadores y funcionarios de la APS, es cierto que efectivamente podrían estar teniendo más consciente o no tan conscientemente esta cierto de actitudes del estigma, de etiquetar y todo, pero también desde sus propios miedos. Desde sus propios miedos que también se dan en un contexto real donde tú nos contabas que hay violencia, donde hay cierto un contexto social en que la actitud del profesional de la salud podría ser cierto de también cuidar su propia integridad, incluso física, ante una atención, por ejemplo, a una persona con alguna condición de consumo de sustancias o algo así. Entonces, en el fondo, eso que es una realidad, cierto, de nuestro contexto, ¿cómo lo están trabajando? Porque me parece que tal vez eso puede ser muy paralizador, como si el profesional de la salud atiende y tiene miedo. ¿Cómo han incorporado o qué han encontrado ustedes un poco más en estos análisis más en profundidad? No sé si ahí nos puedes contar un poco más cómo están trabajando eso en nuestro contexto del Chile actual. Pero si Paola, ¿tú quieres decir algo también sobre eso? ¿Me escuchas? Sí. Bueno, básicamente nosotros visitando los CEFAM pudimos encontrar evidencia de lo que tú estás diciendo, de que muchas veces llegaban algunos usuarios intoxicados, que amenazaban, cerraban puertas,
Y de ahí entonces, esto fue durante el primer estudio de Fondesit. Y fue ahí como decidimos, en este segundo Fondesit, integrar, entre comillas, como capacitaciones o sesiones informativas para abordar esos temas. Como por ejemplo, que tenía que existir, si ya no estaba establecido, existir un protocolo de seguridad, como por ejemplo que se organizara el CEFAN, la persona que se sentía intimidada pudiera llamar al front desk o al front desk, ¿no? Okay. Y decir una recepción, gracias a la recepción, dar una clave y que viniera el refuerzo, que se cambiara tal vez las maneras de ubicar los muebles dentro de la sala de atención, que el proveedor tuviera más acceso hacia la puerta. En fin, se vieron todos esos puntos en una sesión que nosotros queríamos hacerla obviamente presencial, pero por COVID la tuvimos que hacer online. Y ahora la vamos a mandar, ahora que estamos terminando, vamos a entregar todo ese material, pero en el fondo sí se vio en esta, sesión informativa de autocuidado, en que se abordaba no tan solo los usuarios problemáticos, cómo abordarlos, sino también el autocuidado en cuanto a las personas, que también descubrimos que los mismos profesionales a veces también estaban siendo estigmatizados por sus propios compañeros de trabajo, y cómo abordar ese tipo de temáticas. Eso no sé si hablar. Sí. No, de todas maneras, y quizás solo, porque a lo mejor algunos esperaban como un poco más de detalle como metodológico, por ejemplo, si algunos pues tienen interés. La apuesta la hice un poquito más macro, pensando que podían tocar distintos temas, pero hay gente que le puede interesar ver cómo era la psicometría del instrumento, cómo se hizo la adaptación cultural, cómo se aplicaron criterios de rigor en la metodología Quali, por ejemplo, cómo se integró desde la perspectiva de método mixto lo Quali con lo Quanti, cómo se adapta una intervención a partir de datos que existen localmente, cómo se hace un estudio de clúster randomizado controlado con CESFAM, que tiene además todo un desafío logístico de trabajar con casi 24 CESFAM al mismo tiempo, en periodos que a veces son difíciles, campaña de invierno, COVID, en fin. Por si la gente tiene interés también en eso, después igual si se puede contactar. Y yo creo que ese elemento metodológico, sobre todo en general en cualquier investigación en salud pública, es fundamental, y más aún cuando uno está en un tema que eventualmente puede ser visto como distinto, como que es un esfuerzo adicional para poder hacer bien la metodología, que el trabajo se pueda generar, se pueda publicar, por ejemplo, se pueda concursar en los fondos, también hay que hacer un esfuerzo adicional también, y eso quizás, sobre todo a la gente como más generaciones nuevas que están por partir, tienen temas que realmente son muy interesantes, como nunca dejar eso de lado y quedarse solo con lo atractivo del tema, que suena bien, sea un discurso y todo, pero al mismo tiempo asegurar que vayan llevando el proceso de la mejor forma en lo técnico. Y reconocer el valor de otros profesionales, por ejemplo, en lo bioestadístico. Uno tiene la formación de saludista, pero hay otras personas que tienen mucha más formación y que probablemente en ese diálogo, esa aplicación puede ser muy interesante en lo epidemiológico, en el mundo de la salud mental. Yo no soy ni psiquiatra ni psicólogo. Obviamente que esas otras disciplinas, esos otros saberes te ayudan al equipo a salir adelante como grupo. Bueno, muchas gracias. Hay una última intervención de la profesora Javiera Lenis, pero mientras se prepara, quería leer una pregunta que llegó de nuestra audiencia online para que la pueda responder Jaime. Tamara Duarte te pregunta, hola, ¿el instrumento de evaluación de estigma validado se encuentra disponible y dónde podría acceder a él? ¿Ya? Realmente respuesta más rápida. Luego vamos a tomar la pregunta de la profesora Lenis y luego vamos ya a cerrar la transmisión online. Así que quiero decir a los estudiantes del Magíster de Salud Pública que se pueden quedar un ratito más, ya le hemos avisado a su profesora, así que por favor no se vayan. ¿Ya? Adelante entonces, no sé si quieres responder esto. Muy breve el cuestionario que aplicamos nosotros tiene varios instrumentos, pero el que fue validado y publicado es el canadiense, que viene originalmente de la Comisión Nacional de Salud Mental de Canadá, en un subgrupo de trabajo que se llama Opening Minds, como abriendo las mentes, y ellos desarrollan instrumentos, incluyendo un instrumento para medir estigma en profesionales de la salud,
y ese fue el que adaptamos y está publicado, así que después me puede escribir al correo de la persona y se lo mando, pero está abierto, o sea, llegar y bajar y después nosotros les podemos mandar el instrumento en detalle en español también. Muy bien. Adelante. Ahí sí. Quería preguntarte, Jaime, por un poco lo que comentó el doctor Valdivia. Me parece a mí que la atención central a la persona va muy orientada también al no tener prejuicios, en el fondo, en lo que esa persona necesita, que es un poco la consecuencia más directa del estigma, ¿verdad? O sea, una cosa es el trato, que sin duda que es algo importante, pero también está la consecuencia en la atención de salud, lo que uno le ofrece a esa persona. Y me parece a mí que la estrategia de aproximar la atención basada en la persona permite justamente eso, el no tener un prejuicio sobre lo que la persona necesita, sino que actuar desde lo que la misma persona identifica. Soy preguntarte si hay alguna relación o algún estudio que evalúe en qué medida la atención central a la persona reduce el efecto del estigma, ponte tú. Y también preguntarte, dado que tu línea tiene que ver con el estigma y salud mental, si es que han podido estudiar estigma en relación a la discapacidad intelectual, por ejemplo, que también es una temática de salud mental donde el estigma en los servicios de salud es bien potente. Sí, bueno, excelente pregunta también. En general, yo también lo veo así, yo creo que lo fui viendo así más cerca, quizás en los últimos 2 años, y además el concepto de atención central a la persona cada vez más fuerte aquí. El año pasado hubo un congreso en enero que fue aquí mismo, internacional, el primer congreso de la atención central a la persona, y decidimos llevar como una presentación y nos aceptaron, y ahí también se generó un poco esa discusión, pero seguramente si uno le pregunta a quienes están trabajando en atención centrada en la persona, no necesariamente se están haciendo cargo de este concepto, porque lo ven como distinto, y están hablando quizá igual que, como se habla de integremos salud mental en la atención primaria con la mejor intención, pero a veces sin darse cuenta que hay algo que es como silencioso y oculto que hace más difícil, por muy buenas que sean las técnicas, avanzar en eso. Entonces, yo creo que ahora en este quizá nuevo paso, yo creo que tenemos que incorporar con más fuerza y hay estudios de estigma en distintas áreas, en obesidad, entre comillas, desafíos de discapacidad en distintas áreas, también, por ejemplo, en VIH. Hay múltiples tipos de estudios y la duda finalmente es también, ponemos el énfasis en intervenciones que estén centradas en reducir el estigma en torno a una condición, y así tenemos varias intervenciones y cada vez más intervenciones porque son más específicas, o buscamos un tipo de intervención más genérica o una formación también desde el pregrado donde se incorporen todos estos conceptos y los mismos profesionales empiezan a ser conscientes de todo esto mismo que está planteando Javiera. Entonces, yo creo que por ahí va el trabajo que viene. Así que, de todas maneras, lo bonito de este estudio también es que se puede aplicar mucho al aprendizaje, que si bien son distintas las condiciones, mucho de lo que se ha aprendido, por ejemplo, en VIH se usa en este mundo de la salud mental, y viceversa, y se puede aplicar en cualquier otra condición que seguramente ustedes están pensando, enfermedades crónicas, personas mayores que lamentablemente también, por mucho que queremos valorarlas cada vez más, siguen en algún plano siendo estigmatizadas, discriminadas por distintas cosas. Entonces, muchos de estos conceptos se pueden ir aplicando ahí, pero hay que tratar de darle como su especificidad sin caer en la sobrefragmentación y tener al final múltiples estudios, múltiples intervenciones que estén solo centradas en condiciones más que centradas en la persona, en la familia y en la comunidad, que finalmente es lo que uno quisiera ver en intervenciones de este tipo. Muchísimas gracias. Con esta última respuesta damos hacemos el cierre de este seminario, invitando a todos, por supuesto, a seguirnos en nuestros próximos seminarios que estamos teniendo como parte de la agenda académica de la Escuela de Salud Pública. Damos un último y gran aplauso a nuestro expositor. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a ustedes por estar, por darle el tiempo, a la gente que estaba acá, también al equipo, también a la gente de los SPAM, a la gente que ha participado en la investigación y a los que estuvieron hoy día también en línea. Supongo que habrá habido alguien viendo también nuestro seminario. Muchas gracias.